Buenas noches, mi nombre es Carlos Daniel Liñán Torres, soy estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de Ingeniería Mecánica y el día de hoy voy a exponer el tema de inducción y levitación electromagnética. Espero y les guste. Bueno, seguramente alguna vez nos hemos detenido a pensar y admirar lo mágico de la modernidad. Dicha palabra la podemos resumir en un solo nombre: Michael Faraday. Si este hombre no hubiera nacido, el mundo que conocemos actualmente quizás no hubiera existido, sin saber que hay ejércitos de sirvientes esperando nuestra señal. Dichos sirvientes son los electrones. Faraday fue un físico y químico inglés. Las primeras investigaciones de Faraday fueron en el área de la química, aunque pronto se dedicó a investigar sobre electricidad y magnetismo. El gran descubrimiento de Faraday surgió cuando enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro, como podemos observar en la imagen, y encontró que cuando hacía pasar corriente por un solenoide, en el otro solenoide se inducía temporalmente otra corriente. Este fenómeno se conoció como inducción mutua. Este fue un descubrimiento enorme de gran importancia para el futuro de la ciencia y la tecnología. Faraday descubrió que un campo magnético variable hace que la electricidad fluya en un circuito eléctrico. Por ejemplo, un imán en forma de herradura sobre un alambre produce una corriente eléctrica, porque el movimiento del imán provoca un campo magnético variable. Este experimento de Faraday se llevó a cabo mediante un anillo de hierro, un núcleo de hierro en forma de anillo, separado por un solenoide. Él hacía inducir corriente, o sea, él hacía por medio de un interruptor correr corriente por el primer solenoide, el cual se inducía en el segundo. Faraday lo que hizo fue darse cuenta que cuando prende y apaga el interruptor se crea una corriente variable, lo cual a su vez genera un campo magnético variable. Bien. Ahora hablamos un poco sobre la introducción de este tema. Los campos magnéticos variables que desarrollan los conductores cuando son recorridos por corrientes variables pueden inducir fuerzas electromotrices al atravesar otros conductores que se encuentran en su proximidad. Para entender este fenómeno podemos realizar una sencilla experiencia que consiste en colocar dos bobinas muy cerca una de la otra, como podemos observar en la pequeña imagen. En los extremos de la bobina B conectamos un galvanómetro de ceros centrales. A su vez, en la bobina A conectamos primeramente un generador de corriente continua. Al cerrar el interruptor en la bobina A, se puede observar cómo el galvanómetro acusa el paso de una pequeña corriente por la bobina B, que persiste durante poco tiempo, al igual que el experimento que hizo Faraday. Si ahora abrimos el interruptor, podremos comprobar cómo el galvanómetro vuelve a detectar el paso de corriente, pero ahora en sentido contrario. Al abrir el interruptor, el proceso se repite, pero a la inversa. La corriente por la bobina A tiende a desaparecer, lo mismo que el campo magnético. En la bobina B aparece una fuerza electromotriz de inducción, mientras que el campo magnético sea variable. El galvanómetro acusa el paso de corriente eléctrica. Bien, la explicación de este fenómeno la tenemos que encontrar en la inducción electromagnética. Al cerrar el interruptor por la bobina A, aparece una corriente que tiende a crecer desde cero hasta su valor nominal, lo que origina en la misma un campo magnético variable y creciente. Al estar en la bobina B muy próxima a la bobina A, dicho campo magnético la atraviesa, produciéndose el principio de inducción electromagnética, que son conductores sometidos a la acción de un campo magnético variable, que da como resultado una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica en la bobina B. Esta corriente solo se puede producir
mientras el campo magnético sea variable, es decir, mientras la corriente por la bobina A esté creciendo, hecho que solo ocurre durante un pequeño periodo de tiempo. Pero en este caso, de sentido contrario al anterior, hecho que explica fácilmente con la ley de Lenz, si ahora sustituimos el generador de corriente continua por un generador de corriente alterna y el galvanómetro por un voltímetro de corriente alterna, al cerrar el interruptor podremos observar cómo el multímetro conectado a la bobina B indica una determinada tensión. Si ahora sustituimos la bobina B por una de más espiras, se puede observar cómo la tensión de salida aumenta. Como podemos observar en la imagen tenemos lo que es un modelo de un transformador. Tenemos una bobina primaria que tiene menos espiras y tenemos una bobina secundaria la cual tiene mayor espira, que es por la que se amplifica el voltaje. La explicación de esta experiencia hay que volver a buscarla en la inducción electromagnética. Ahora la bobina A es recorrida por una corriente variable, lo que produce a su vez un campo magnético variable que atraviesa en todo momento a la bobina B. En consecuencia, en esta bobina se produce una constante fuerza electromotriz. Si aumentamos el número de espiras en la bobina B, la fuerza electromotriz aumenta, como podemos ver aquí en la imagen. Bien, para este caso tenemos pues lo que viene siendo ya el tema de levitación electromagnética. Faraday, en su descubrimiento de la inducción electromagnética, pasó por alto que al enrollar hilo de cobre aislado en un metal como el hierro, se genera un electroimán que atrae objetos metálicos siempre y cuando la corriente suministrada por el imán sea corriente continua. Bien, lo curioso de todo esto es que si aplicamos corriente alterna a ese mismo electroimán y acercamos un material metálico macizo a uno de los extremos, se va a generar una fuerza de repulsión entre ambos. Esto ocurre porque al introducir una fuente de corriente variable se genera un campo magnético variable que atraviesa el material metálico. Por lo tanto, se genera una corriente inducida sobre el material que a su vez se crea un campo magnético que se opone al que lo originó según la ley de Lenz y por ende se produce una levitación. Bien, como podemos observar en la imagen, tenemos un anillo que está rodeado por espiras de cobre aislado. Por este electroimán está circulando aproximadamente una corriente de 800 amperios que alterna su frecuencia unas 500 veces para que se pueda levantar esta placa metálica de aproximadamente 1 kilo. Bueno, eso ha sido todo, la explicación de la inducción y levitación electromagnética. Muchas gracias.